debemos darle toda la gloria a Dios por cada cosa buena que logremos. Hola, Dios nos bendiga. En esta tercera enseñanza bíblica vamos a aprender por qué es justo y necesario que le demos toda la gloria a Dios por cada cosa buena que logremos en nuestra vida. Para esta enseñanza vamos a estudiar el siguiente texto bíblico. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 10, versículos 17 y 18, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente: El que se gloríe, gloríese en el Señor, pues no queda aprobado el que se recomienda a sí mismo, sino aquel a quien el Señor recomienda. Ciertamente, con esto que nos dice el apóstol Pablo en el texto bíblico de hoy, comprendemos que debemos darle toda la gloria a Dios por cada cosa buena que logremos en nuestra vida. Fíjense, hermanos, que lo primero que el apóstol Pablo nos dice en el texto bíblico de hoy es: el que se gloríe, gloríese en el Señor. Con eso el apóstol Pablo nos hace entender que lograr grandes cosas en nuestra vida y sentirnos exitosos por esas cosas no es algo malo, con tal de que no nos vanagloriemos por nuestros éxitos y con tal de que le demos toda la gloria a Dios por nuestros éxitos. ¿Por qué razón no es correcto que nos vanagloriemos por nuestros éxitos? ¿Y por qué sí es correcto que le demos toda la gloria a Dios por nuestros éxitos? Miren, hermanos, en primer lugar debemos recordar que es Dios el que creó todo lo que existe y que es Dios el que con su aliento de vida nos mantiene vivos. Eso lo sabemos gracias a lo que está escrito en los 2 primeros capítulos del libro del Génesis. En verdad, sin el aliento de vida que Dios da, el ser humano es solo polvo de la tierra. ¿Entienden lo que eso implica? Eso implica que si Dios no nos hubiese creado y si Dios no nos infundiera su aliento de vida, entonces nosotros no podríamos lograr absolutamente nada. Piensen, hermanos, ¿qué éxito podríamos lograr nosotros si Dios no nos hubiese creado? ¿Y qué éxito podríamos lograr nosotros si Dios no nos infundiera su aliento de vida? Además de eso, hermanos, también debemos recordar que es Dios el que nos provee la lluvia, el alimento y las vestiduras que necesitamos para vivir, y que es Dios el que dirige nuestros pasos para llevarnos hacia un buen futuro. Eso lo sabemos gracias a lo que está escrito en Mateo capítulo 5, versículo 45, en Mateo capítulo 6, versículo 33 y en el Salmo 37, versículo 23. Obviamente, si Dios no enviara la lluvia sobre la tierra, no podríamos vivir ni nosotros, ni las plantas, ni los animales. Y asimismo, si Dios no nos proveyera nuestro pan de cada día, si Dios no nos proveyera vestiduras y si Dios no dirigiera nuestros pasos, entonces andaríamos por la vida de fracaso en fracaso y terminaríamos pereciendo de hambre. ¿Entienden lo que eso implica? Eso implica que sin la provisión de Dios y sin la dirección de Dios, nosotros no podríamos lograr absolutamente nada. Piensen, hermanos, ¿qué éxito podríamos lograr nosotros si Dios no nos enviara agua por medio de la lluvia? ¿Y qué éxito podríamos lograr nosotros si Dios no dirigiera nuestros pasos con la sabiduría que Él nos provee a través de su palabra? Indudablemente, hermanos, todo esto que les acabo de explicar nos permite comprender que no es correcto que nos vanagloriemos por nuestros éxitos, pero sí es correcto que le demos toda la gloria a Dios por nuestros éxitos, porque ni el hecho de existir, ni el hecho de estar vivos, ni el hecho de tener agua y comida, ni el hecho de tener vestiduras, ni el hecho de tener inteligencia, ni el hecho de haber logrado éxitos en nuestra vida es mérito nuestro, sino que todo eso es mérito de Dios, porque es Dios el que nos ha concedido todas esas cosas. Así que sin duda alguna, es completamente justo que le demos toda la gloria a Dios por cada cosa buena que logremos en nuestra vida, porque es Dios el que hace posible nuestros éxitos. Ciertamente, lo primero que el apóstol Pablo nos dice en el texto bíblico de hoy es: el que se gloríe, gloríese en el Señor. Gloriarnos en el Señor significa, pues, darle toda la gloria a Dios por cada cosa buena que logremos en nuestra vida. Dicho esto, hermanos,
Ahora fíjense que lo segundo que el apóstol Pablo nos dice en el texto bíblico de hoy es: pues no queda aprobado el que se recomienda a sí mismo, sino aquel a quien el Señor recomienda. Con eso entendemos por qué es necesario que le demos toda la gloria a Dios por nuestros éxitos. En verdad, no queda aprobado el que se recomienda a sí mismo, sino aquel a quien el Señor recomienda. Eso significa que el que le cuenta sus éxitos a otras personas con la intención de que otras personas lo alaben, obra mal y se hace daño a sí mismo al hacer eso, porque el que hace eso comete el pecado mortal de la arrogancia y se contamina a sí mismo con ese pecado mortal. No debemos olvidar que en Mateo capítulo 15, desde el versículo 18 hasta el versículo 20, el Señor Jesucristo dice que todo pecado mortal hace impura a la persona. Ahora bien, el que le da toda la gloria a Dios por sus logros, sí obra bien y queda aprobado por Dios al hacer eso, porque quien le da toda la gloria a Dios por sus logros estando en santidad, honra a Dios al hacer eso, y porque, como está escrito en el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 30, Dios honra a los que lo honran. Y ciertamente, cuando Dios honra a alguien, el Señor, además de bendecir a ese alguien en muchas áreas de su vida, también toca los corazones de otras personas para que esas personas estimen y ayuden a ese alguien. Por eso es que el apóstol Pablo nos dice en el texto bíblico de hoy que al que es aprobado por Dios, el Señor mismo lo recomienda. Evidentemente, hermanos, con todo esto que les acabo de explicar, ahora también comprendemos que es completamente necesario que le demos toda la gloria a Dios por nuestros éxitos, porque si no lo hacemos, entonces, en vez de recibir bendiciones de parte de Dios, nos contaminaremos a nosotros mismos con el pecado mortal de la arrogancia, y ese pecado mortal eventualmente nos llevará a la perdición eterna si no obtenemos el perdón del Señor antes de fallecer físicamente. He ahí que nunca debemos vanagloriarnos por nuestros logros, ni enalteciéndonos en nuestro corazón, ni presumiéndole nuestros logros a la gente, sino que por el contrario, debemos gloriarnos en el Señor y debemos dejar que sea Dios el que toque los corazones de otras personas para que esas personas hablen bien de nosotros. Ahora entienden más claramente por qué en Proverbios capítulo 27, versículo 2 está escrito lo siguiente: que otro te alabe y no tu propia boca, un extraño, no tus labios. La verdad, hermanos, es que cada uno de nosotros debe reconocer con humildad que sin Dios nada podemos hacer y que por lo tanto Dios se merece que le demos toda la gloria por cada cosa buena que logremos en nuestra vida. Así que, hermanos, aquel de ustedes que se siente exitoso por sus logros, siéntase exitoso, pero reconociendo que es Dios el que nos lleva a lograr cosas buenas y que conocer a Dios es el mayor de todos los éxitos. De hecho, todo eso es algo que Dios mismo nos lo recalca. Pues en Jeremías capítulo 9, versículos 22 y 23, Dios mismo dice lo siguiente: así dice Yahvé, que no se alabe el sabio por su sabiduría, ni se alabe el valiente por su valentía, ni se alabe el rico por su riqueza, mas en esto se alabe quien se alabare, en tener inteligencia y conocerme, porque yo soy Yahvé, que hago merced, derecho y justicia sobre la tierra, porque en eso me complazco. Palabra de Yahvé. ¿Qué significa conocer a Dios? Conocer a Dios significa vivir obedeciendo plenamente la palabra de Dios. Y obviamente, para poder vivir obedeciendo plenamente la palabra de Dios, debemos estudiar la palabra de Dios, porque ¿cómo vamos a obedecer plenamente algo que no conocemos? Sean pues humildes y agradecidos con Dios, hermanos. Me gustaría recordarles adicionalmente que en Apocalipsis capítulo 4, versículos 10 y 11 está escrito lo siguiente: los 24 ancianos se postraron ante el que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y arrojan sus coronas delante del trono diciendo:
Eres digno, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú has creado el universo. Por tu voluntad no existía y fue creado. Así es como todos debemos darle la gloria a Dios cuando Dios nos bendiga con éxitos. Rindamos pues nuestras coronas a los pies del Señor. Es decir, rindamos nuestros logros a los pies del Señor y démosle toda la gloria a Dios por nuestros éxitos, porque es Él el que ha hecho posible que nosotros logremos esos éxitos. Si este video fue de bendición para ustedes, hermanos, les pido que se suscriban a este canal si aún no lo han hecho. Además, también les pido que les den me gusta a este video dándole al icono de me gusta. Y finalmente, de igual forma les pido que le reenvíen este video a la mayor cantidad de personas posible para que de esa forma me estén ayudando a mí y también al Señor a que su palabra llegue a la mayor cantidad de personas. Sin mucho más que decirles, hermanos, que Dios los bendiga.